Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, jóvenes, la clase que vamos a hacer hoy día es la cultura chincha. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes. El lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la cultura chincha. Saber su ubicación geográfica. ¿Dónde se desarrolla la cultura chincha? Se desarrolló en el antiguo territorio del reino Nazca, es decir, en los valles de Lurí, Cañete por el norte e Ica, Nazca por el sur. La antigua, vemos, de este señorío data a más o menos desde 1200 años después de Cristo y 1476 años después de Cristo, en que fueron colonizados después por los incas. Vamos viendo nuestra cultura chincha se desarrolló, vemos, en el antiguo territorio o reino de Nazca, es decir, en los valles de Lurín, ¿no? Lurín tenemos que llegó por el norte hasta Cañete, ¿no? Y por el sur vemos que llegó hasta Nazca. Tiene una antigüedad de 1200 años después de Cristo y 1476 años después de Cristo, y vemos que después esta cultura fue colonizada por los incas. La organización económica de la cultura chincha. Organización económica. La principal actividad económica de los chinchas fue el comercio, llegando a Ecuador y Colombia por el norte. Vemos aquí a Chile, también por el sur, para Chile. Vemos el puerto de Valdivia, también por el sur. Se dice que sus productos llegaban hasta el Caribe, porque comercializaban en la desembocadura del río San Juan. También se dedicaban a las tareas como la agricultura, la pesca, artesanía, cerámica, la arquitectura y la textilería. Los investigadores consideraban que los chinchas fueron los más grandes pescadores y mercaderes del Perú prehispánico. Entonces, estamos viendo hoy día la cultura chincha se desarrolló mayormente en los valles de Lurín. Por el norte llega hasta Cañete y por el sur llega también Ica y Nazca. Vemos la organización económica de los chinchas. Su principal actividad económica de los chinchas fue el comercio. Estamos viendo una cultura muy diferente a las demás culturas, porque la mayoría de las culturas, su base de la economía es la agricultura, pero aquí estamos observando que la cultura chincha, su principal actividad económica es el comercio, porque ellos comercializaban sus productos, bien, por el norte llegaban a Ecuador y Colombia, y vemos en el sur llegaron hasta Chile y Puerto de Valdivia, también llegaron hasta el Caribe, ¿no? Hemos visto que entonces la cultura chincha fueron los grandes comerciantes de la época, le podemos decir, ¿no? Fueron comerciantes que llegaron a diferentes países e inclusive llegando hasta el Caribe. También tuvieron otras tareas que se dedicaron, pero la principal fuente de economía de los chinchas fue el comercio. También estamos viendo que ellos se desarrollaron lo que era la agricultura, la pesca, la artesanía, la cerámica, la arquitectura y la textilería. Podemos ver que los investigadores lo consideraron a la cultura chincha como los grandes pescadores y mercaderes del Perú prehispánico, ¿no? Así lo consideraron a la cultura chincha los investigadores de esa época, como los grandes
pescadores y mercaderes del Perú prehispánico. También tenemos su organización social y política. ¿Cómo era su organización social y política? Los curacas de esta región eran muy poderosos y ricos. Los sacerdotes también guardaron una posición privilegiada en el seno de la clase dominante, ¿no? Vemos, también eran los intermediarios de los dioses y del oráculo de Chincha. Otros estamentos sociales que convivieron al lado del curaca y sacerdocio fueron los cortesanos, jefes militares y grandes mercaderes de la región, ¿no? Estamos viendo lo que es la organización social y política. Vemos a los curacas, ¿no? Eran los más poderosos y ricos de la clase social. Aquí vemos de la cultura chincha. El sacerdote también tenía un grado, una posición privilegiada, vemos, ¿no? Aparte de los curacas, también los sacerdotes tenían una posición privilegiada y dominante en la chincha. Y también eran los intermediarios entre los dioses y el oráculo. Otro estamento también vemos aquí, el curaca y el sacerdocio fueron los cortesanos, jefes militares y grandes mercaderes de la región de la época de Chincha. Manifestaciones culturales tenemos que sobresalieron sobre todo la cultura chincha. Sobresale en su cerámica. Su cerámica fue polícroma, negro, blanco, crema, rojo y gris. Esos fueron los colores que utilizaron la cultura chincha para la realización de su cerámica. Decoraban como la decoraban su cerámica, la decoraban con figuras geométricas, personajes diversos, con pájaros y peces estilizados. Las jarras expresaban su estilo particular de los chinchas. Tienen un cuerpo globular y un cuello largo, con asa puente de intermedio, ¿no? Estamos viendo su cerámica de la cultura chincha. La cerámica de la cultura chincha fue polícroma, es decir, utilizaron ellos varios colores. ¿Qué colores utilizaron? El negro, el blanco, el crema, el rojo y el gris. Decoraban como la decoraban mayormente su cerámica la decoraban con figuras geométricas, con personajes diversos, con pájaros, peces estilizados, ¿no? Vemos que las jarras mayormente tenían un estilo particular de los chinchas, tenían un cuerpo globular y un cuello largo. Esas eran mayormente las jarras de la cultura chincha. Tenemos también la arquitectura, también sobresalieron lo que era la arquitectura. Sus edificaciones fueron hechas a base de piedra, barro y adobe, que cumplieron tanto una función civil como ceremonial, religiosas. Sus huacas fueron los palacios y santuarios hechos con plataformas. Tiene la forma de pirámide. En el Valle de Chincha, los dos centros urbanos más destacados fueron los que hoy se llama Centinela de San Pedro, ubicada en el sur del valle, y la Centinela de Tambo de Mora. Estamos viendo la que es la arquitectura de los chinchas, cómo fue construida, qué utilizaron mayormente para la construcción de esa arquitectura. Utilizaron la piedra, el barro y el adobe, ¿no? Cumpliendo una función civil como ceremonial, mayormente para sus ceremonias. Ellos también, la construcción de sus templos religiosos, donde hacían, ¿no?, sus rituales, sus santuarios, mayormente que tenían los chinchas. Entre ellos, los que más destacaron eran la Centinela de San Pedro, que fue ubicado en el sur del valle, y la Centinela de Tambo de Mora. ¿No? Ya estamos viendo su organización social, política, ¿no? ¿Quiénes eran los más poderosos de la época de los chinchas? Los más poderosos estamos viendo aquí que eran los curacas. Los curacas mayormente fueron muy poderosos y ricos. Y también los sacerdotes también tenían una posición privilegiada. Estamos
observando, ¿no? Eran los intermediarios entre los dioses y el oráculo, convirtiéndose también el curaca, ¿no? Vemos también en los jefes militares y grandes mercaderes de la época. Su cerámica estamos observando que era policroma, utilizaron varios colores: negro, blanco, crema, rojo y el gris. También sus jarras tenían una expresión muy particular, tenían el cuerpo globular y el cuello largo. La arquitectura, en su arquitectura, que utilizaron, qué material sobre todo para la arquitectura, vemos el barro, el adobe y la piedra. Mayormente ellos construyeron con este material sus templos religiosos, y entre ellos los más importantes que sobresalen tenemos Centinela de San Pedro y la Centinela de Tambo de Mora. La textilería de los Chinchas tiene una plena edificación con las representaciones ceramistas y continúan la herencia de la técnica textil de Nazca. Entonces podemos observar acá que los Chinchas mayormente, ellos en la textilería sobresalen, y ellos se acoplaron un poco lo que era de la técnica de la cultura Nazca para realizar su textilería, ¿no? Predominó mayormente el algodón, fueron los más destacados del segundo desarrollo regional. También sobre la orfebrería, hicieron objetos y adornos de oro, plata, cobre y bronce. Los Chinchas también hicieron trabajos en metalurgia y utilizaron la alineación de metales. Para sus vasijas, una de sus obras típicas son los vasos narijones, ¿no? Eran confeccionados en plata, oro o en alineación de los metales. También tenemos la tal de madera o silografía. La silografía, arte de grabar imágenes en una plancha de madera, cultivado por los Chinchas. Fueron los más notables de las culturas costeñas. Esculturas de cara o mazacarones humanos tallados en trono de guarango. Ahí estamos viendo la silografía de los Chinchas. Vemos aquí desarrollaron las manifestaciones culturales de textilería, orfebrería y la silografía, que lo hicieron en base de madera. Las textilerías, vemos que las edificaciones o las representaciones que hicieron ellos, su técnica de textilería, mucho predominaron, ellos agarraron lo que eran de los Nazca, ¿no? Y sobre todo el material que utilizaron para la textilería era el algodón. En orfebrería vemos que hicieron adornos de oro, plata, cobre y bronce. Los típicos que vemos acá, los vasos narijones, eran confeccionados en plata, oro o en alineación de los metales. Y la silografía, estamos viendo un arte de grabar las imágenes en una plancha de madera. Obviamente en la madera lo que más utilizaron para ellos grabar o tallar eran en los troncos de guarango. Mayormente hicieron esta silografía, grabando en los troncos de guarango. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido las clases. Y como dice el Jaitas, yo me quedé en casa, a quedarnos en casa y a seguir cuidándonos, porque primero es nuestra salud. Que Dios los bendiga y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.